Sí, muy en detalle, gracias. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Quiero proponerles hoy, para hacer esta reflexión editorial de comienzo del programa, escuchar una entrevista hace pocas horas que se le hizo a quien será el flamante ministro de Economía. Estamos hablando de Caputo. Uno lo escucha hablar a Caputo y dice que... Apáguenlo si quieren a Pablo, porque está al aire. Ok, ahí está. Digo, perdón, que Caputo, uno lo escucha hablar y parece que no tiene pasado. Parece que todo empieza a partir de ahora. Bueno, quiero que lo escuchemos con atención. ¿Se acuerdan de la palabra herencia? Otra vez vuelve a aparecer la palabra herencia. Escuchen al ministro de Economía, va a asumir el 10 de diciembre. Esto decía. ¿Cómo se siente con este desafío? No, por supuesto, lo hacemos para todos los argentinos. Obviamente es un esfuerzo enorme porque todos sabemos la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia. Así que, bueno, todos entusiasmados y vamos a dejar la vida para que salga bien para todos. ¿Quedó conforme el presidente electo con la reunión con Bausili, con Furiasi? ¿Cómo, perdón? ¿Quedó conforme el presidente Milei después de la reunión con Furiasi, con Bausili? Por supuesto, sí. Es toda gente de primerísima línea, excelentes personas, así que sí, por supuesto, está contentísimo con todo el equipo. ¿Por qué debería de preocuparse la gente? ¿Por qué debería de preocuparse la ciudadanía, Luis? Bueno, la herencia que estamos recibiendo, como digo, es la peor de la historia, así que claramente, digamos, motivos sobran, pero para eso estamos acá, para tratar de encontrar la solución a todo esto. Bueno, ahí estaba, Luis Caputo hablando de la herencia, es la peor herencia de la historia. A ver, son varios temas que podemos reflexionar en torno a estos dichos. Y aquí hay una primera síntesis, que la pusimos ahí en el Zócalo para que nos quede como mensaje para todos. De un tiempo a esta parte, la impresión que uno tiene es que en la Argentina no fue nadie. ¿No fue nadie qué? No fue nadie el responsable del endeudamiento en la Argentina, nadie es responsable de la pobreza, nadie es responsable del saqueo, de la fuga de capitales durante el gobierno de Macri, nadie es responsable de la realidad de la pobreza hoy en la Argentina. Y aparece entonces nuevamente el discurso de don Luis Caputo, que toma la palabra herencia como una lógica de justificación para todo lo que tienen pensado hacer. Algo muy similar hizo Macri, con una diferencia sustancial. Macri tenía una herencia muy buena, Macri tenía un país desendeudado, Macri tenía un país con altos índices de empleo, Macri tenía un país donde la justicia social estaba presente. Por supuesto que había pobreza, por supuesto que había dificultades, pero había un Estado que había existido durante 12 años que había reconstruido la Argentina. Pensaba en herencia y que realmente recibió la peor herencia de la historia fue Néstor Kirchner. ¿O de verdad creen que esta realidad es mucho peor en el 2001? Y no dejo a un costado lo pésimo de esta realidad que ahora vamos a hablar. Pero digo, a decir verdad, la peor herencia fue la que se recibió en el 2003. Ahora bien, la palabra herencia tiene un objetivo. El objetivo es que todos otra vez empecemos a repetir, bueno, ¿y qué querés? Se viene la justa por la herencia. Y bueno, ¿qué querés? Se recorta el derecho por la herencia. Es la misma estrategia comunicacional que instaló Mauricio Macri. Ahora la repite Luis Caputo. Pero conocimos los índices de la pobreza, según la UCA. Y por cierto que debemos repetir y recordar que detrás de cada número hay vidas, hay familias, hay una infancia que mayoritariamente en la Argentina es pobre. Y la respuesta parece ser que no fue nadie. A veces nos quieren hacer creer que la pobreza cae de un paracaídas, que la pobreza es parte de la creación humana. Digo, como en algún momento aparecieron las mares y aparecieron las montañas, apareció la pobreza, ¿no? Y que nada tiene que ver con nadie. De verdad que el gobierno de Mauricio Macri, cuyo hombre fundamental fue Luis Caputo, endeudador serial, por más que ahora se haga que está distanciado o peleado con Macri, nunca se hicieron cargo del desastre que dejaron en la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández nunca fue claro en denunciar el desastre que había dejado Mauricio Macri. Se repetían 2 o 3 frasecitas, pero no más. Y debo decir
que este 47%, casi 48% de pobreza y un 62% de los menores de 17 años, niños y niñas menores de 17 años en este país son pobres, 62%, más un 9% de indigencia. Esta realidad es la resultante de la estafa de Mauricio Macri, del endeudamiento y de la fuga intencional de Mauricio Macri y de una mala gestión de Alberto Fernández, de su ministro de Economía, Guzmán, y de políticas que no se tomaron. Sí, la pandemia está claro, sí, la sequía está claro. Yo voy a decir siempre lo mismo y lo puedo decir hoy porque lo vengo diciendo desde que comenzó esta situación social y económica en el gobierno de Alberto Fernández. Cuando a este humilde comunicador le expliquen cómo Arcor, cómo Ledesma ganaron lo que no venían ganando en los últimos 10, 15 años de su vida o 20 años de su vida, ahí entonces voy a entender que no se podía hacer mucho con la situación de la pobreza a partir de la sequía y de la pandemia. Pero quiero decir, la pandemia también la sufrieron las grandes empresas y multiplicaron las ganancias. La sequía también la sufrieron las grandes empresas y multiplicaron las ganancias y la repartija a sus accionistas. Ahora, el pueblo trabajador cada vez fue más pobre. Debo decir que escuchar al presidente de la Nación en una entrevista decir que los números que da el INDEC, los números que se dan de la pobreza, son una encuesta. Eso es cierto, son una encuesta. Y que en muchos casos, mucha gente humilde miente ante esa encuesta, miente, porque si dice la verdad, le sacan un programa social. Entonces, prefiere mentir a decir la verdad, porque si dice la verdad, va a dejar de tener ese programa social. Debo decir que me parece un dicho irritable y que me parece un dicho que sintetiza esto: no fue nadie. Parece que ahora la realidad argentina, la pobreza en la Argentina, tiene algo que ver con que los pobres son mentirosos. Vergonzoso, los dichos del presidente de la Nación. Vergonzosos. De una falta de coraje para hacerse cargo, como la falta de coraje o la mentira intencional de parte de los Caputo o de los Macri, de decir que todo fue parte de la herencia, aquella gestión y esta que van a empezar. Cuando uno tiene una realidad social como la que tiene, lo que debe hacerse es cargo y dejar de poner excusas. Si el ministro de Economía ya arranca diciendo, bueno, tenemos la peor herencia, bueno, aceptaste el Ministerio de Economía, lo aceptaste para tomar medidas que le mejoren la vida a la gente. Si vamos a arruinarle la vida a la gente o no le vamos a solucionar los problemas a la ciudadanía y vamos a repetir el discursito, ya aprobaron 4 años con Macri, ya aprobaron. Y por otro lado, me parece que lo que necesitamos en la Argentina es una dirigencia política de cualquier posicionamiento ideológico que se haga cargo. De verdad, que se haga cargo. Este gobierno debe hacerse cargo de la pobreza. Claro que tiene origen en la desestabilización económica y el quiebre de la economía en la Argentina. Tiene origen en el endeudamiento de Macri. Por supuesto, y en el desastre que dejó Macri. Por supuesto, y lo hemos dicho. Ahora, lo mismo entonces que le reclamamos a un sector, se lo reclamamos hasta a otro. Hay que empezar a recuperar la memoria, todo, la sociedad toda, pero también los dirigentes. La pobreza tiene responsables en la Argentina. Nunca es una sola persona. Sin duda son políticas que se toman equivocadamente, que se toman por otros intereses que nada tienen que ver con el bien común o que no se toman. Por el motivo que sea, tiene responsables. Bueno, este es el país de no fue nadie. Aquí no fue nadie. Si vos estás dentro de los 19 millones de argentinos y argentinas que son pobres, bueno, la respuesta que te da cierta dirigencia política es, y nosotros no fuimos. Nosotros no fuimos. No hay nada peor políticamente y humanamente que hacer de la víctima un victimario. De verdad, es triste, es vergonzoso, es vergonzante. Bueno, lo peor es que dos expresiones políticas que debieran ser distintas, en algún punto a veces se encuentran. Eso es más triste. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.